Bueno, ya una vez adentro de Fusion 360 hay dos maneras de diseñar. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro panel, la parte superior. Hay dos formas, con maneras de extrusión mediante planos. Podemos ver aquí, podemos crear planos, ¿vale? Como si fuesen dibujitos y etcétera, etcétera. O sea, creando bocetos, ponemos un cuadrado aquí. Aquí así, y luego por ejemplo le damos aquí en aceptar, le damos extruir y por ejemplo le damos una altura, vale. Y por ejemplo, si quiero aquí crear, no sé, otro boceto, por ejemplo le doy a crear boceto y por ejemplo, no sé, vamos a crear un círculo, vale. Vamos a darle aquí crear círculo, vale. Le damos en aceptar, le damos en extruir y vamos a crear un hueco, o podemos crear un sólido para acá o para acá, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a crear un hueco y aquí lo tendríamos, ¿vale? Ahí tendríamos una manera muy sencilla, muy simple, manejando distancias, tamaños y entre otras cositas más. Esto es de manera muy bruta y brusca de enseñarles cómo hacerlo. Y hay otra forma, ¿vale? Que es más orgánica, para diseños más orgánicos, no guardar, que es con esta, ¿vale? Aquí hay otras funciones y otras cositas que en este caso no, ¿cómo les diré? No tengo mucho conocimiento, pero sí me sé defender en esta situación, en este caso. Pero en esta ocasión vamos a hacer diseños en la primera función, creando esquemas, creando dibujos, creando estos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Ok, esta imagen de aquí queremos convertirla en llavero. Esta pesa. Entonces, aquí ya es un poquito más complejo, pero aún se puede hacer en boceto, ¿vale? Vamos a buscar un dibujo. Sí, de una pesa. Pesa. Es que el tema del micro no me deja ver bien. Pesa. Bueno, miren, aquí tenemos un dibujo. Aquí también tenemos otro. Tenemos varios dibujos. Entonces, yo me decantaría por este. ¿Cuál estaría mejor? Vamos a buscar otro dibujo de una pesita. Vamos a ver opciones. Yo creo que este. Sí, este. Este de aquí. Vamos a darle en guardar. Guardar. Vamos a crear un contorno para crear distancias, generar tamaños, más o menos para crear un perímetro de qué tamaño queremos el llavero. Entonces un 50 milímetros por 50 milímetros. Vale, seleccionamos, creamos, metemos la imagen. Creo que es esta, ¿no? Sí, es esta. Y aquí, muy importante, vamos a cambiar el tamaño. Vamos a ponerlo aquí así, ¿vale? Y en lugar, ¿sí?, de irnos con Salvador, vamos a crear otro boceto. ¿Sí? Quítame este. No, me lo escondes. Ok. Y sobre estas líneas vamos a dibujar. Pero vamos a crear una línea en medio. Aquí. No va a ser exacto según la imagen, sino es para una en medio, para saber que esto está en medio, ¿vale? Y aquí vamos a usar esto de aquí. Vamos a irnos por aquí, por aquí. Vamos a crear esta línea por aquí. Y esto por aquí, solo de un lado, ¿vale? Solo de un lado. Volvemos a usar esta herramienta, líneas, lo que es la línea recta, aceptar, y vamos a crear este contorno. También podemos trabajar con los círculos, ¿vale? Pero vamos a hacerlo así, aceptar. Vamos a crear otra línea curva. Muy importante calcular la distancia de las líneas curva para que no se llegue a deformar como tal. Por ejemplo, como aquí. Voy a crear otra para que no se me deforme mucho. Aquí así. Y aquí una línea recta. Aquí así. Otra línea recta aquí así. Y usamos el mismo proceso. Que también podíamos usar el plugin de Salvador y quitar solamente una cara para hacer lo siguiente. Aquí ya tenemos el tema del diseño. Entonces vamos a crear una simetría. Pero antes que nada, aquí vamos a cometer un error, ¿sí? Lo que vamos a hacer es extruir. Nos damos aquí la opción de sólido. Nos vamos a una opción que es la siguiente. La tengo por acá, es por acá. Vamos a usar esta opción, ¿sí? Al momento de crear el sólido. Entonces, el perfil
va a ser esto de aquí. Y el eje va a ser este. Y miren, voilà. ¿Ya vieron? Muy fácil, muy sencillo. Esto podría considerarse un diseño orgánico, porque son círculos, o sea, es como que algo ahí redondito, pero se puede hacer con boceto, ¿vale? Déjame escondo la imagen, aquí está. Que quedó medio chueco, sí, de hecho sí quedó medio chueco, eso lo podemos arreglar yendo atrás y reorganizando las líneas, ¿vale? Y aquí estaría, gente. Ya lo que podríamos es hacer el hueco aquí, pero yo siempre lo digo, me gusta hacerlo en Tinkercad para tener la libertad de acomodarlo a mi gusto. Entonces le vamos a poner pesa. Todos estos los hice así, de la misma forma. Y aquí lo tenemos, banda, la pesita. Y ya sería cuestión de modificar el tema de la argolla. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ajustarla con el tema de la altura. Convertimos en hueco y en sólido. Y ajustamos la altura de más o menos donde queremos el hueco para que vaya la argollita. Por ejemplo, aquí, no, aquí. Que sea una cuarta parte. Siempre una cuarta parte de la dona. Porque si lo metemos más, se va a atorar aquí en medio. Entonces, siempre una cuarta parte. Invertimos y unimos. Y ahí estaría. Que también lo pueden hacer diferente. O sea, crear aquí una cosita y el agujerito. Pero les vuelvo a repetir. Cuando se suele hacer eso, siempre se rompe. Entonces, yo suelo hacer, si se puede, en la medida que se pueda, en llaveros 3D, o sea que tiene una figura tridimensional, sino que no sean 2D, por ejemplo como este que es 2D, sí se podría, pero me gusta más hacer el hueco para que tenga mayor resistencia la argolla y no se llegue a romper, que también aquí se pueden llegar a romper. Si lo dejas muy cerquita o muy pequeñito esto, con el peso a veces se te atoran las llaves en el pantalón y en un jalón pues lo rompes y ahí quedó. Entonces, de todas las formas hay que dejar un poco de cuerpo aquí para que se crea el tema de la resistencia y no se te llega a romper el llavero. Entonces aquí lo tenemos, checamos las alturas, los tamaños, son 5 centímetros por 2 centímetros, 20 milímetros, un poquito chiquito, pero por el tema del tamaño yo creo que está bien. Vamos a ponerlo por acá. Pues también hay otro tipo de llavero, yo los conozco como clickers. Estos llaveritos que son como tap, o sea que tienen un mecanismo de switch de teclado. Esto ya es un plus, ya tiene un agregado, una pieza adicional que ustedes van a tener que comprar. No es totalmente impresa en 3D, sino es la pieza impresa en 3D más el clicker, el tap que hace que se vea muy chulo moviéndose la pieza una con la otra y el switcheo de esta piececita que se vende para los teclados. En este caso yo les voy a ir dejando los negativos y algunos ejemplos de este tipo de llaveros. Por ejemplo, aquí yo he estado trabajando con un aguacate y el hueso del aguacate. Aquí yo lo hice de tal forma, como pueden ver, queda mimetizado el tipo de color en Tinkercad. Ahora con esta nueva función de Tinkercad pues es muy fácil para identificar qué pieza va en qué lado, de manera un poquito educativa, porque si lo uno como un propio color, pues no van a ver qué partes de cada parte. Les voy a ir dejando los negativos. Estos son los negativos para que ustedes vayan trabajando con sus propios llaveros. Aquí estoy trabajando con uno que es muy famoso. Bueno, yo lo he visto un montón de veces en TikTok, que es el aguacate y el huesito, y le vas picando y se va bajando y subiendo el tema del huesito. Acá también estoy trabajando con una hamburguesa, pero todavía no termino el diseño como tal, pero vamos a hacerlo de manera explicativa, de manera un poquito más facilita cómo hacer este tipo de llaveros. Bueno, digamos que queremos este basecito, tarrito, vaso de café, y queremos que la tapa haga clic con este mecanismo. Aquí podríamos hacer una de dos: o que la IA lo haga en caso de que se nos batalle diseñar en 3D, o hacerlo en 3D. En este caso, como ya hemos hecho mucha chapuza, pues vamos a hacerlo en 3D. Vamos a hacerlo en el programa de Fusion 360, además de que es muy fácil de hacer este tipo de diseños, ¿vale? Entonces no hay mucha ciencia, no hay mucho
mucho problema en este tipo de diseños. Entonces vamos a Fusión. Pero antes de abrir Fusión 360 vamos a descargar una imagen en vertical. Aquí la tenemos en esta así media ladeada. Lo que queremos es una imagen en 2D. Miren, les decía el tema de la imagen que sea en 2D. Podemos tener esta o esta en 2D. Podemos ir buscando una que nos convenza, una que no sea conveniente, que se vea guay. Y esto ya es tema de gustos. Por ejemplo, esta. Bien, podemos usar esta. Vamos a usar esta. ¿Por qué no? Entonces le damos en descargar. ¡Pam! Descargamos la imagen. Nos vamos a Fusión. Creamos un diagrama, un esquema o un boceto. Yo lo llamo boceto. A veces les cambio el nombre a las cosas. Entonces, muy importante aquí para no meternos en shows de Tinkercad, Fusión y luego otra vez Tinkercad y tal. Vamos a crear los parámetros del tamaño desde una. Entonces, vamos a crear un rectángulo. Mi llavero yo lo quiero de 40 milímetros por una altura de 60. También hay que tener en cuenta que al momento de meter el mecanismo del tap del clicker, el llavero tiene que ser un poquito más robusto, un poquito más grande. Entonces, viendo este tema, yo le metería una altura de 70 por una de 50. ¿Sí? Es un tamaño aproximado, ¿vale? Ya si vemos que el mecanismo está muy grande según la pieza, pues en la herramienta de Tinkercad, presionando Shift y estirando, podemos escalar el llavero o la figura 3D de manera uniforme. Entonces seleccionamos el plano, seleccionamos esto, la de descargas y seleccionamos aquí y aquí nos va a aparecer la imagen. Muy importante presionar aquí dentro del recuadro para que la imagen se nos coloque adentro del recuadro. Entonces aquí no tenemos un panel de control, unas flechitas, y vamos a escalar con la que tenemos aquí en diagonal, ¿vale? Escalamos, acomodamos, bajamos tantito y yo diría que ahí mero. Entonces ya una vez esto, una de dos, usamos la herramienta de Salvador o lo hacemos como lo hicimos en el primer capítulo, en el primer video de línea por línea. Vamos a usar la herramienta de Salvador y si no nos convence la herramienta de Salvador, pues lo hacemos línea por línea. En este caso nos hizo la mitad. Bueno, eso me vale, o sea, eso ya me funciona a mí. Entonces checamos cuál es esta de aquí. Sí, vamos a mostrar el boceto, doble clic y nos desaparece. Entonces vendría siendo este. Sí, efectivamente. Quitamos el contorno que nos crea el plugin, que es muy gorroso. Sí, pim, pam, pum, vale. Y vamos a crear las líneas. Entonces vamos a crear un contorno tal que así, que está muy chueco. Suprimir, vamos a quitarlo. Vamos a hacer un poquito más de zoom. O si no, retrasamos la línea de tiempo y vamos a ir de nuevo. Solamente esto lo vamos a hacer de un lado, ¿vale? De un lado, tiene que ser solamente de un lado. Entonces venimos por acá, hacemos un poquito más de zoom y unimos tal que así, ¿vale? Y aquí vamos a usar esta línea curva. Vamos a hacerlo de la manera un poquito más uniforme que se nos alcance, ¿sí? De modo tal que no nos salgamos tanto del boceto original. Aunque en este caso no lo vamos a hacer así, ¿vale? Porque muy importante, ya van a ver por qué no lo vamos a hacer así. Vamos a colocar esta línea tal que así, ¿vale? Hasta acá, ¿sí? Teniendo muy importante más o menos al tanteo donde queremos que termine. Ok, y ahora aquí, ojo, muy importante, en una de estas líneas horizontales vamos a ver cuál es el lado medio, ¿vale? Lo que vamos a hacer es irnos a nuestra línea de aquí de abajo y crear un lado medio. Por ejemplo, aquí ya nos aparece que es esta tachita de aquí. Le damos aquí, volvemos a seleccionar y vamos a crear una línea aquí en medio hasta arriba. Muy importante, muy importante. Si ven donde tengo seleccionado aquí, debe estar al 90%. Nada de 91, 92 o 90,1, 90,2. No, 90%. Entonces aquí vamos a modificar esto. El 1 en lugar de 0 ya nos corrigió y vamos a darle a aceptar.
Ok, esta línea de aquí vamos a borrarla, ¿sí? Y vamos a verificar que el boceto se haya creado. Mira, aquí ya nos hizo uno. Aquí le falta, esto también está aquí. De hecho, esto, no, esto está bien. Entonces, aquí falta unir la otra pieza. Sí, miren, aquí nos faltó unir esto. Aquí ya nos creó, ya nos cerró el boceto más bien. Vamos a poner esto aquí. Vamos a checar que todo esté bien, todo esté correctamente. Ok, muy bien. Y este, sí, aquí también nos faltó cerrar el boceto. ¿Ven? Muy importante estar atentos que todas las líneas estén unidas, cerradas, aceptar, y aquí ya nos cerró el boceto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es usar una herramienta, la vamos a dar aquí en OK. Tenemos un solo lado, ¿vale? El boceto está hecho nada más de un lado. Entonces vamos a buscar una herramienta de extrusión que tiene Fusion 360, debe estar por aquí. Es esta, vamos a darle el clic y aquí nos aparece un perfil. Vamos a seleccionar esto, ¿sí? Todo esto, muy importante también seleccionar esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿vale? Con Shift se selecciona todo y en el eje vamos a seleccionar este eje de aquí y aquí tenemos el tema del vaso, ¿vale? Aquí ya nos aparece, le damos en aceptar y como podemos ver, si ocultamos la imagen, aquí ya tenemos nuestro vasito de café o chocolate o lo que nosotros queramos. Entonces ahora que quiero que tenga el dibujito de el cacao, bueno, muy importante, volvemos a mostrar el boceto, ¿vale? Ocultamos por un momento el sólido. Vamos a seleccionar toda la figura del cacao. Vamos a seleccionarla. Vamos a mostrar el boceto, el diseño o el sólido otra vez. Y vamos a buscar otra herramienta que tiene fusión. Debe estar por aquí y es esta de aquí. Vamos a darle clic aquí. Vamos a mover un poco nuestra cara, ¿vale? No nuestra cara, sino esta para movernos libremente dentro del diseño. Y aquí nos aparece dos opciones. Perfil del boceto es lo que tenemos seleccionado. Y la cara vendría siendo esta. Entonces vamos a regresar al perfil principal. En lo que es la cara vamos a seleccionar aquí. Y aquí ya nos aparece el tema del cacao. Pero muy importante, chéquense que con esta herramienta aparece doblado. ¿Sí? No aparece totalmente recto, porque si nosotros lo extruimos sin esta herramienta va a aparecer recto y se va a ver mal. Entonces con esta herramienta nos hace ya previamente el contorno según el contorno de la cara del perfil, y aquí podemos trabajar con el tema de la altura. Vamos a ir bajando, que no la queremos muy grande, muy pronunciado el tema del cacao. Yo digo que ahí mero. Vamos a darle aquí. Y ahora vamos a poner esto por acá. Uy, déjenme muevo bien, que aún no me hallo con esto. Escondemos el boceto y aquí lo tendríamos. Tenemos ya la mitad del tema de nuestro llavero. Ahora, podríamos aquí cortar y tratar de adaptar el negativo de lo que es el mecanismo donde va a ir sentado el mecanismo del tap del clicker. Yo lo conozco como clicker, habrá gente que lo conoce de otra forma y se estará liando diciendo este güey que está diciendo es este mecanismo que llevan los switch de teclado. Pero vámonos iba a decir a Fusion, a Tinkercad, porque se me acomoda mejor. Esto no hay tanto problema en Tinkercad porque pues es una circunferencia, es un cilindro prácticamente. Entonces nos vamos a Tinkercad para trabajar y dividir el diseño. Entonces damos aquí, doble clic y le damos en guardar como malla. Dejamos tal cual como está. Uy, ahí está. Y le damos en guardar. Yo le cambiaría el nombre por café crudo. Crudo me refiero no al estado en el que estoy, sino a el que está en crudo el diseño, que todavía le falta pulirse. Entonces le damos en aceptar. Vaya chiste. Y vámonos a lo que es Tinkercad. Le damos a insertar. Venga, café. Vamos a darle en aceptar. Movemos esto. Sí. Que me faltó hacer el negativo de esto. Si ya lo sé. Ahorita lo hago. Vamos a poner para acá, sí,
Y para no tener problemas de que lo haya movido de más, que se haya agrandado de más, que se haya distorsionado, vamos a duplicar. Y esta parte de aquí la vamos a sellar, la vamos a bloquear. Y ahora lo que vamos a hacer es mover esto tal que así. Vamos a levantarlo, vamos a parar el botecito de café, ¿sí? Vamos a subir hasta que quede en 0, ¿sí? Está en 0. Y ahora la parte del clicker yo la quiero en la parte de la tapa. Vaya, que al momento de darle con el dedo la tapa sube y baja, o sea, haga el clac, clac, clac. Entonces vamos a agarrar un hueco, vamos a darle aquí, vamos a agrandarlo con nuestra herramienta de Shift y en una esquinita, ¿vale? Vamos a centrarlo, vamos ahora sí a bajarlo y muy importante, hay que checar la altura, ¿sí? En la que lo vamos a estar bajando. Aquí, vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. ¿Qué se pasa? Bueno, aquí a nuestro panel derecho inferior vamos a darle en Des. Vamos a acomodarlo bien. Ahí está, ¿vale? Ahora, vamos a duplicarlo. Y una de las dúplicas la vamos a esconder. Esta de aquí vamos a duplicarla. Muy importante, vamos a subir una. Fíjense que otra se quedó abajo. Vamos a convertirla en sólido, ¿vale? Vamos a subirla un poquito más, de modo tal que veamos que quede a la par, que quede casi justo. Ahí está, lo convertimos en hueco y lo escondemos también. Ahora lo vamos a dividir, ¿vale? Ya está solamente la tapa. La tapa la movemos, desbloqueamos lo demás, ¿vale? Y como podemos ver que ya está esto aquí y vamos a darle en unir. Aquí está. Entonces, como en un principio tenemos el diseño original bloqueado, ¿vale? Ya podemos trabajar libremente con esto sin temor a que lleguemos a modificar el diseño y como ya no hay diseño original, aunque sí tenemos un diseño original en el explorador de archivo, ¿vale? Pero digamos que lo borraron por alguna razón. Vamos a colocar estos de aquí. De hecho, aquí ya tengo la rondana lista. Pero una cosa, y es que a mí se me olvidó convertir el negativo de y el negativo de también, porque tengo los puros positivos. Entonces, déjenme checar si son del mismo tamaño, que creo que sí deben de ser del mismo tamaño. No son del mismo tamaño. Bueno, vamos a duplicar. Que este paso ya ustedes ya no lo van a hacer porque ya les voy a dejar el negativo tanto como estos de aquí. Entonces yo voy a hacer un corte y ya cuando ya esté el negativo hecho, ¿vale? Entonces damos un corte y regresamos. Pues bueno, ya una vez teniendo los negativos de ambas piezas, que es muy fácil, solamente crear el puro sólido sin el hueco, porque si metemos el puramente hueco para hacer el hueco aquí, va a aparecer aquí un pedazo flotando en esta pieza. Entonces, lo que vamos a hacer, muy importante, es identificar dónde va cada pieza. Esta parte de aquí, que tiene la crucecita, es donde va la parte de arriba, donde va a ser el clic clic, y la parte de abajo, por ejemplo aquí en el aguacate, es donde va a ir sentado este mecanismo de switch, ¿sí? Entonces, muy importante también, estas piezas ustedes ya las van a encontrar con los diámetros adecuados, porque también recuerden que el filamento al fundirse pierde ciertos centímetros, o tiene centímetros de más, que ese tema hay que calibrarlo para que las piezas se embonen bien. Entonces vamos a trabajar primero con el que va a ser donde va a ir sentado el mecanismo, el switch, y en este caso va a ser este de aquí. Entonces vamos a subirlo, ¿vale? Vamos a centrarlo y vamos a usar una herramienta de Tinkercad que es muy padre. Vamos a centrarlo así, tal que así, y vamos a centrarlo tal que lo centramos aquí mero. Ok, y una vez teniendo esto, convertimos en hueco y le damos en unir, ¿vale? Bueno, ya una vez teniendo el hueco, vamos a colocar hay diseños, yo he descargado clickers y hay diseños que tienen el puro hueco y trae se sienta aquí, o sea, por aparte, lo sientan y aquí sientan el dispositivo, el switch.
Esto a veces, según lo que yo entiendo, la gente lo hace por el tema de tolerancias, por el tema de que no vaya a quedar más justito según las tolerancias del diseñador, y al momento de tú descargarlo y sin checar e imprimir, pues no entre el switch. Posiblemente yo lo voy a dejar así para ustedes. En este caso yo lo voy a poner, sí, para mí, porque yo conozco las tolerancias de mi máquina. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero tengan en cuenta que en lo que son los diseños para ustedes va a estar el hueco como tal, y ya ustedes van a colocar lo van a ensamblar y lo van a pegar o con silicón, o dejarlo hacia pura presión, y ya nada más para meter el tema del switch. O si quieren también que lo ya deje como está aquí en el diseño, como lo vamos a hacer ahorita, que lo vamos a poner aquí, lo centramos y lo ponemos tal que así, y aquí lo tendríamos. Esta parte de aquí es muy importante porque tiene como una especie de agujeros a la par. Esto es lo que hace que se atore el switch, más el tema de que se atora de manera a presión, pero pues no sé, ya se depende de las tolerancias de su máquina y las tolerancias que ustedes manejen. Vemos que todo esté bien centrado, bien, ok, vamos a darle en unir, unimos, sí, y vamos a trabajar con la otra parte. La otra parte yo la voy a voltear un poquito, sí, vamos a trabajar de la misma forma, centramos, uy, no me deja, unimos. Vamos a volver a centrar por si lo llego a mover, que esto también es muy importante. A veces uno llega a ser torpe y llega a moverlo milímetros de más o de menos, y al momento de imprimir, oye, ¿por qué no quedó igual? Oye, ¿por qué aquello? Pues bueno, hay que tener mucha conciencia de lo que hacemos, porque a veces podemos llegar a moverlo así, un milímetro así, y le damos unir y no nos damos cuenta, y pues al final queda la cagada ahí, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo acá, pero esto de aquí vamos a duplicarlo, que los negativos ahorita vuelvo a duplicar y desamblo y se los vuelvo a acomodar. Da igual, dependiendo de cómo me quede a mí el llavero, voy a hacer otras modificaciones para que a ustedes les quede listo ya sin problema alguno. Aquí hay otra cosa, yo he visto clickers que lo dejan así al ras, ¿vale? A veces cuando queda así, dependiendo del switch, queda un hueco, ¿vale? Y se ve parte del switch. Hay diseñadores que lo hacen muy bien, y este de aquí, tanto como el negativo, lo bajan un poquito para esconder, ¿vale? El mecanismo, ¿sí? Y quede muy justo esta pieza con esta. Entonces yo de manera experimental lo voy a hacer también, pero manteniendo un poquito las tolerancias. Lo voy a dejar así. Se ve un poquito feo que el mecanismo del switch se llegue a ver, y a veces le quita un poquito eso al tema de la magia de este tipo de llaveritos o este tipo de artilugios, que a veces lo usa mucha gente por el tema de el estrés, o para relajarse, o simplemente para jugar. Yo esto lo voy a poner tal que así, ¿vale? Y lo voy a volver a centrar. Ya está bien unido, bien centrado, y vamos a darle aquí así. Por ejemplo, en el caso de el aguacate, no se va a notar mucho porque aquí tiene un huecote, ¿vale? Al igual, en este caso podría bajar un poquito más el negativo, azul, para que ese que les comentaba, esa parte del switch no se vea tanto, la superficie del aguacate como del hueso queden muy pegadas. No tanto, porque si quedan muy pegadas no va a ser el tap, no va a ser el switcheo, entonces de nada va a servir, pero sí lo necesario para que llegue a esconder esa parte del mecanismo y no se vea tan feo. Y bueno, ya teniendo ambas partes, esta la vamos a voltear, ¿vale? Y podemos ver con las herramientas que tenemos de centrar, coño, no se centra, convirtiendo en sólido solamente para observación y demostración de que quede centrado. Podemos ver que si queda un poquito centrado, no importa que se quede un poquito abajo, nada más es para verlo de una forma un poquito visual, ¿vale? Y nos podemos dar cuenta que si queda muy bien
que quedan igual. Incluso lo podemos hacer al revés, este en sólido, este en hueco y este en sólido. Y también podemos checar lo mismo, que quede exactamente igual, que queden a la par y no haya algún desfase de algún tipo. Entonces ya una vez teniendo los diseños, ya una vez teniendo todo preparado, pasamos al tema de la impresión. Yo voy a estar haciendo otros diseñitos con el tema de inteligencia artificial y voy a estar haciendo otros diseñitos en Fusion, para demostrarles al final que el tema de la IA puede ser un poquito chapuza mientras uno va aprendiendo cómo diseñar en 3D. Ojo, muy importante, la IA es una herramienta, no es algo que supla o reemplace totalmente tu habilidad de diseño 3D. Es algo que puede darte mayor facilidad mientras vas aprendiendo a diseñar diseños un poquito orgánicos, mientras vas haciendo llaveritos en 3D con inteligencia artificial. Y bueno, gente, ya para terminar, hay varias trampillas, varios hacks, por decirlos así, varios, pues sí, trampas, atajos para hacer llaveros y también para hacer diseños, que no, pero en este caso, como estamos hablando tema de llaveros, pues hoy les voy a enseñar una de varias trampillas o atajos para diseñar llaveros. Y la primera de ellas es esta herramienta de Bamboo, se llama Maker World. Vamos aquí, nos metemos aquí, vale, y una vez aquí o bajamos o buscamos Maker Lab, nos metemos a Maker Lab y podemos, no sé si lo pronuncié bien, y podemos ver que hay varias herramientas, incluso para diseño láser, vale, que yo cuando tenía mi CNC láser no había estas herramientas y pues tenía que hacerlo a mano, pero entre estas herramientas hay una, sí, exactamente esta. Entonces vamos a darle aquí, ¿sí? Y como pueden ver, yo aquí tengo ya varios trabajitos, pero vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Aquí nos especifica que con una imagen podemos crear un llavero, o no sencillamente un llavero, sino un flexible, pero pues también tiene la manera de ponerle una argollita para que sea un llavero. Entonces ustedes pueden cambiar la textura, o no la textura, el formato de la página con un cambio de, ¿cómo se llaman? Hay unas herramientas para cambiar, bueno, más bien para traducir en español, como pueden ver aquí. Entonces, bueno, yo aquí tengo varias imágenes, ¿vale? Esto es de otro tipo de llaveros que les voy a enseñar más adelante, cómo hacer este tipo de llaveritos o este tipo de diseños en llaveros. Pero bueno, vamos a empezar con Vamos a descargar la imagen. Entonces, bueno, vamos a descargar la imagen que queremos convertir en llavero. Le vamos a dar aquí, ¿vale? Y aquí nos aparece. Muy importante, hay que quitarle el fondo, ¿vale? Aquí nos especifica cómo quitarle el fondo, ok, y vamos a ponerlo así, en libre, ¿vale? Le voy a dar en Next, así la quiero, vamos a darle Next, y aquí estaría. Bueno, vamos a esperar. ¿Por qué les digo de quitarle el fondo? Porque al momento de crear el diseño, a través de la imagen, la herramienta va a crear la textura del fondo. Entonces, en lugar de crear la figura, en este caso la hojita, lo que va a hacer es hacer el cuadro, ¿vale? Aquí nos aparece, ya sin el tema del fondo, le vamos a dar en confirmar, y aquí nos aparece una segmentación de colores. Como la Bamboo Lab tiene el tema de multicolores, pues aquí vienen varios colores y yo le voy a poner nada más uno, ¿vale? Porque esta va a ser de un solo color. Pueden ver que solamente es un color. Lo vamos a hacer en verde y le voy a dar en Next, ¿vale? Next. Y aquí nos aparece una especificación, ¿vale? Vamos a dar en Skip. Y bueno, aquí ya estaría el panel donde vamos a ir trabajando. Vamos a crear intersecciones. Pueden ver que aquí hay varias intersecciones. Yo voy a usar esta intermedia. Voy a poner una de aquí, ¿sí? Ustedes pueden retroceder en la herramienta. Donde viene la herramienta para retroceder? Aquí está, abajo, por si no les quedó bien. Entonces vamos a hacer otro intento que quede lo más derechito posible. Pueden darse cuenta que si yo pongo aquí así,
y aparece en rojo. Incluso te sale una especificación de qué es lo que estás haciendo mal, ¿vale? Y pues aquí nos enseña que si lo ponemos como está aquí en la pancita del changuito, aquí no se va a crear esta intersección, esta parte que se va a hacer flexible, ¿vale? Entonces, si aquí vemos en este cuadro en medio que tiene en el brazo la intersección para hacer la flexibilidad, y aparece como en verde, con la flechita en verde. Entonces, como podemos ver que aquí no quedaría bien, entonces vamos a darle para atrás, vamos a seleccionar otra vez esta y vamos a crear una de aquí, ¿sí? Está más o menos derecha. Aquí yo crearía de aquí. Vamos a agarrar la simetría de bueno, no simetría, sino la estructura de la hoja, porque si lo ponemos aquí no va a quedar, o aquí no va a quedar. Entonces, como esto está de lado, vamos a ponerlo tal que así. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Ven cómo está así, como que en zigzag. Uno está de este lado, otro está de este lado, para agarrar como que la estructura de la hoja, para hacer las, como se dicen, las flexibilidades. Entonces aquí voy a hacer otra. Ahí estaría. Ok, aquí ya tendríamos el tema de ¿cómo decirlo? Las intersecciones, las cositas estas, para que la hojita, el llaverito, sea flexible, ¿vale? Entonces aquí hay una cosita muy importante, ya sea para hacer un agujero o para meter una argolla. Vamos a usar esta, ¿vale? Pero antes voy a quitar esto y voy a usar este tipo de agujero para hacer la argolla. Ustedes pueden usar el otro, dependiendo de la estructura de su llavero, es más conveniente una u otra. A veces cuando el llavero es un poquito complejo, ¿vale? Y hacer este tipo de estructuras para la argolla del llavero se suele quebrar. Entonces ya depende del tipo de llavero que ustedes hagan, o de la estructura más bien. Esto lo vamos a dejar igual. Todo esto lo vamos a dejar igual, ¿vale? Y le vamos a dar en download. Y aquí nos viene varias opciones. Yo lo quiero para la A1. Como tengo una Bambu Lab A1, lo quiero para esa. Y con una boquilla de 0,4. Y le voy a dar en confirmar. La verdad no me fijé si venía también para descargarlo como STL, porque no le puse la argolla para que se haga llavero. Entonces vamos a checarlo, y también para modificar las alturas y todo eso y verlo bien. Y mira, aquí me aparece como DF, no, STL, ahí está, como STL, y esto lo quito. Entonces nos vamos a Tinkercad. Vámonos aquí y vamos a crear una nueva página, ¿vale? Ya vieron todos mis diseños, todos mis proyectos. Al igual y se los subo a mi perfil de printables para que tengan todos mis proyectos y mis llaveros. ¿Por qué no me deja seleccionar? Ahí está. Vamos a checar que todo esté bien, que esté el tamaño correcto, que la argolla sea del tamaño correcto y todo esté del tamaño correcto. Si está muy pequeño o muy grande, no va a importar mucho. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, está el tamaño correcto. Les decía que si estaba, por ejemplo, si quedaba muy grande o muy chiquito. Bueno, si quedaba muy chiquito, no iba a ser muy importante, porque con Shift y lo hacemos más grande, las tolerancias iban a hacerse un poquito más grandes. Pero si está grande a chiquito, por ejemplo, digamos que está muy grande y solo hacemos Shift, hay que tener en cuenta una cosa, y es que las tolerancias van a ser un poquito más mínimas, entonces puede que no funcione bien. Entonces esto en este caso funcionaría de chiquito a grande, no de grande a chiquito. Entonces vemos que nuestro llavero tendría 6 centímetros de alto por 55 centímetros de largo por un espesor de 5 milímetros. Entonces a mi parecer estaría bastante bien. Y podemos hacer el mismo diseño con las otras imágenes, que bueno, sería esta y esta. Entonces yo me aviento el volado con estas dos imágenes y les enseño cómo quedaría. Pues bueno, ya una vez checado el tema de los flexibles y en los llaveritos, también hay otro pequeño atajo ahí, chapuza, trampilla, y es el tema de la
IA. Por ejemplo, les había mencionado anteriormente que digamos que queremos hacer esto en llavero, o el tema del tazoncito, o y no sabemos hacer modelos más complejos, que son los modelos orgánicos. Tal vez estamos empezando a hacer modelos 3D básicos, a tipo tuercas, tipo cajitas, tipo así, lo más básico, y no sabemos cómo diseñar de manera orgánica, pero tenemos la ansia de hacer un llaverito, por ejemplo, hacer o bueno, aunque la tetera sí se podría hacer de manera fácil, ya les expliqué cómo, no en la tetera, pero sí en otros diseños no tan orgánicos, ¿vale? Pero queremos entonces le vamos a dar en descargar imagen, pam, y aquí lo tendríamos. Y en este caso yo voy a probar esta IA y esta IA de aquí, tanto como esta y esta. Entonces le vamos a agregar una imagen, pero primero nos vamos a loguear. Entonces me logueo en la página y regresamos. Listo, entonces vamos a cargar imagen, que vendría siendo esta, y vamos a ver la magia de la inteligencia artificial. Vamos a darle en generar. También esto no es el mago de Oz, o no es el mago Merlín. El tema de la IA tiene fallas. Lo fregón de esta IA es que te da la opción de editar los diseños que crea la propia inteligencia artificial. La versión de paga está la versión gratis está muy limitada, pero aún así te deja hacerlo. Pero yo les recomiendo la versión de paga, porque te da muchas más opciones y muchos más intentos, sobre todo eso, los intentos al momento de crear tus propios diseños con inteligencia artificial. Podemos ver, bueno, aquí nos da una pequeña guía de las posibilidades que tenemos. Podemos ver aquí cómo quedó, ¿vale? E incluso trae varios filtros, ¿sí? Aquí me gusta más y Entonces, ¿cómo lo customizamos? Muy fácil, le vamos a dar en confirmar. Y una vez que vemos previamente que está bien hecho, bien hechecito, que de la verdad a los diseños que yo he hecho con esta IA, creo que este es uno de los mejores, y creo que la verdad no vamos a tener que tocar nada porque se lució. Y también vamos a hacer con la misma imagen, vamos a hacer uno con la IA de MakerLab, perdón. Entonces vamos a ver que cargue. Ok, ahí está, aquí lo tenemos. Pues sí, le quedó bien al tema de los fideos. Esto de aquí se ve un poquito raro, pero creo que sí le quedó bien. Vamos a darle en donde vendría la opción de editar. Venía por aquí. Aquí está. Vamos a darle en editar. Esperamos que cargue. Y aquí lo tendríamos. Entonces aquí podríamos borrar, quitar, poner. Por ejemplo, aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, alisar. Yo alisaría esto de aquí. Vamos a quitárselo. No me voy a tener que borrar el tema del huevito, la cosa esta que se hizo ahí bien raro. Pero vamos a ponérselo tal que así. Podemos hacer surcos. Bajarle un poquito la intensidad para jugar con ello, ¿ven? Vamos a hacer un bordito, tal que así, ahí está. Vamos a ver cómo quedó el tema del huevo. El tema de los palillos y esto quedó bastante bien. Yo creo que está bastante bien, gente. Incluso el borde del plato quedó bien, es lo que les decía. Que se lució, la verdad. No habría que tocar nada. No habría que tocar nada, porque pues, prácticamente quedó más o menos bien. Nada más porque yo quise moverle aquí para enseñarles. Aunque lo que haría, por ejemplo, creo que la estoy cagando de más. Bueno, le daría ese relieve de ahí. No. También tengo la opción, por si la llegan a cagar como yo, de retroceder las cagadas que uno hace, pero no veo esa opción. No lo veo. A ver, ¿lo puedo arreglar de alguna forma? Que le había quedado bastante bien a la IA. Ya la estoy cagando aquí. Ah, míralo, aquí está. No me deja. Bueno, vamos a regresar. Y aquí lo tendríamos. Vamos a ver si se mantuvo lo que hice. No se mantuvo, porque le dimos a la opción salir. Recuerden que esa no es la opción de guardar.
Si ustedes modificaron algo, denle la opción de guardar, que estaba en el panel de la derecha, iba a decir izquierda, pero como en este caso me gustó como quedó, pues así lo dejaríamos. Ya el tema de la argolla, vamos a checar si lo podemos hacer en el, ¿cómo se llama? En Tinkercad, pero yo creo que ahora vamos a intentar a ver si podemos hacer la argolla aquí. Esto es nuevo, esto lo estoy probando ahora. Antes había hecho 2-3 cosas y ya está. No, bueno, para guardarlo es aquí en confirmar o aquí, ¿vale? Vamos a retroceder y le vamos a dar aquí en download. Recuerden, muy importante, checar el tema del formato. Yo le voy a dar en .stl, muy importante. Aquí vienen varios formatos en .stl o OBG, pero yo solo guardarlo en .stl. Vamos a darle en download. Vamos a probar la otra IA, la de MakerLab, a ver cómo sale el diseño. Vamos a usar esta imagen, vamos a darle en generar. Bueno, vemos que se está tardando en MakerLab. Les recomiendo esta IA. No es por hacerle feo a la IA de Bamboo Studios o de Bamboo Lab, más bien de Bamboo Lab, pero pueden ver que pues aquí se está tardando más de lo que lo hizo esta inteligencia artificial. He visto otras inteligencias artificiales en las redes y así, no las he probado. Yo la que suelo usar es esta porque es la que más se me acomodó en mi experiencia. No es que sea la mejor que otra, pero es la que yo suelo usar más. Suelo tener también bueno, la versión gratuita para mí me va bien. No suelo usar mucho la versión de paga porque no suelo hacer diseños con inteligencia artificial. Lo suelo hacer cuando ya se me tupe, o sea, cuando ya de plano estoy medio menso o como cuando no puedo hacer el diseño, pues hago la herramienta de la IA como última opción. Vamos a ver si todavía quiere cargar esta. Está tardando. Y podemos ver cómo quedó en la IA de MakerWorld. Me gusta que la IA se haya prestado el tiempo, por decirlo así, de crear la textura muy bien, muy guapo. Incluso si vamos a darle en exportar, si nos da la opción de que ya vengan predefinidos los colores, estaría súper genial, como lo hicimos en el tema de los flexibles. Vamos a darle aquí, aunque estoy viendo y no lo acabo de, o sea, le di en continuar sin darme cuenta. El tema de los palillos está mal hecho. Se equivocó en el tema de los palillos. A ver, sí, banda. Se equivocó en el tema de los palillos. Pero me gusta cómo lo trabajó. Parece un diseño sencillo, pero no es sencillo de cierta forma para la IA, ¿vale? Me gusta, pero más me gustó cómo lo trabajó esta inteligencia artificial. Ven, el tema de los palillos los hizo bien. Incluso el tema del espagueti no se la complicó. Los cortó y presta, vámonos. Aquí lo tienen, manda. Entonces, ya una vez teniendo el diseño, vamos a darle next. Ya pasaríamos al tema de la impresión 3D. Entonces pasamos a los ricos y suculentos timelapse.
Y listo, gente, así quedaron los llaveritos. La verdad, corté algunos procedimientos por tema de video, de que pues ya nos aventamos 1 hora y tantos. Entonces era tema de laminación y otras cositas que me imagino que ya todos ustedes saben cómo laminar sus impresiones 3D. Pero si no saben, háganmelo saber en la caja de comentarios. Sobre todo suscribiéndose, activando la campanita y comentando de que quieren un video de cómo laminar o cómo preparar tus laminaciones para imprimir de manera adecuada, que no tenga errores. Gente, espero que les haya gustado, espero que se la hayan pasado bien, y bueno, sin más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao.